bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre corriente eléctrica y resistencia. Bueno, en los videos anteriores estudiamos la interacción de las cargas eléctricas en reposo. Ahora estamos listos para estudiar las cargas en movimiento. Una corriente eléctrica consiste en cargas en movimiento de una región a otra, cuando este desplazamiento tiene lugar en una trayectoria cerrada. La trayectoria recibe el nombre de circuito eléctrico. Fundamentalmente, los circuitos eléctricos son un medio de transporte de energía de un lugar a otro. A medida que las partículas se desplazan por un circuito, la energía potencial eléctrica se transfiere de una fuente, como por ejemplo una batería o un generador, a un dispositivo en el que se almacena o se convierte en otra forma, por ejemplo sonido, calor y luz, ¿no? Como por ejemplo la parte de los focos, ¿no? Los circuitos eléctricos son la base de las linternas, los reproductores de CD, las computadoras, los transmisores y receptores de radio y televisión, y los sistemas domésticos e industriales de distribución de energía eléctrica. Los sistemas nerviosos de los animales y los humanos son circuitos eléctricos especializados que conducen señales vitales de una parte del cuerpo a otra. Bueno, aquí veremos la manera de analizar circuitos eléctricos y estudiaremos algunas de sus aplicaciones prácticas, ¿no? Sin embargo, antes de ello, pues hay que entender algunas propiedades básicas algunas propiedades y definiciones sobre la corriente eléctrica. Bueno, entonces empezamos para nuestro análisis. Nosotros empezamos estudiando la descarga de un condensador o también capacitor, ¿no? El cual ya hemos visto en los videos anteriores. Bueno, la diferencia de potencial B que existe entre las dos placas de un condensador se manifiesta en un electroscopio, ¿no? La carga total Q en cualquiera de las placas está dada por, ya vimos la expresión, ¿no? La carga total, la expresión Q igual a C por B, ¿no? Donde C es la capacitancia, ¿no? Esa constante de proporcionalidad que existe entre la carga y la diferencia de voltaje o el voltaje. Ahora, si se proporciona una trayectoria, los electrones de una de las placas se trasladan a la otra. Si se proporciona una trayectoria, los electrones de una placa se trasladan a la otra, con lo que disminuye la carga neta y se origina una caída de diferencial de potencial. De modo que una caída en el potencial, como se indica aquí en la hoja del electroscopio, significa que la carga ha sido transferida, ¿no? Bueno, cualquier conductor que se use para conectar las placas de un condensador hará que éste se descargue, pero la rapidez de descarga varía considerablemente dependiendo del tamaño, la forma, el material y la temperatura de nuestro conductor. Si las placas del condensador se unen por medio de un alambre grueso, en este caso es alambre grueso y corto, el capacitor o condensador se descarga instantáneamente, ¿no? En cambio, si nosotros unimos esas placas con un alambre delgado y largo, permite que la descarga sea gradual, ¿no? Es decir, si la rapidez de descarga varía, significa que en ciertas condiciones existe una oposición al flujo de carga. A la rapidez con la que fluye la carga de un lugar a otro se le conoce como corriente eléctrica, y a la oposición al flujo de carga se le llama resistencia eléctrica, ¿no? Entonces,
Para nosotros la corriente eléctrica I es la rapidez de flujo de carga Q que pasa por un punto dado P en un conductor eléctrico, ¿no? Matemáticamente esta carga o esta corriente se escribe como dQ entre dt, ¿no? La rapidez de flujo de carga que pasa por un punto dado P. En ocasiones es una sección transversal, ¿no?, de un conductor eléctrico. Es como una caseta que mide si la carga son de electrones. Una caseta medirá cuántos electrones pasan por esa sección transversal, ¿no? Por ese lugar. Ese es un análogo a la parte de la corriente eléctrica. Entonces la corriente eléctrica pues, simplemente ahora sí ya son cargas en movimiento, ¿no? Ok, entonces la unidad del SI para la corriente eléctrica es el ampere. Un ampere se define como un coulomb por segundo, es decir, un ampere es igual a un coulomb sobre segundo, ¿no? Entonces, por la gran magnitud de lo que es un coulomb, como ya lo hemos trabajado, generalmente siempre las unidades que dependen de él siempre lo vamos a trabajar en miliamperes, ¿no? Miliamperes o microamperes, ese tipo de magnitudes, ¿no? Generalmente un ampere nunca lo vamos a estar trabajando, ¿no? Bueno, entonces ahora ya tenemos lo que es la magnitud de la corriente eléctrica. Ahora vamos a ver cuál es su dirección. Bueno, aunque la carga eléctrica no es un vector, pero vamos a asignarle una dirección, ¿no? Bueno, para esto, en distintos materiales que conducen corriente, las cargas de las partículas en movimiento son positivas, otras negativas. En los metales las cargas en movimiento siempre son los electrones, es decir, cargas negativas, ¿no? Mientras que en un gas ionizado o una solución iónica las cargas en movimiento incluyen tanto electrones como iones con cargas positivas. En un metal semiconductor como el germanio o el silicio, esta conducción ocurre en parte por electrones y en parte por el movimiento de las vacantes o vacancias, ¿no? También se le llama, o también denominados huecos, que son sitios donde se pierden electrones y actúan como cargas positivas. Entonces en este caso, pues si tomamos eso en cuenta, pues siempre va a haber direcciones. Si las cargas son positivas o son negativas de acuerdo al tipo de materiales, siempre va a haber distintas direcciones, ¿no? Por ejemplo, una carga positiva, ¿en qué dirección tendría? Esta dirección, ¿no? Tenemos una carga positiva, recuerden, cargas del mismo signo se repelen, ¿no? Entonces la carga, si fueran los portadores positivos, serían en esta dirección. En cambio, si fueran negativos, obviamente serían negativos, y cargas eléctricas iguales se repelen, distintas se atraen. Entonces, cuando tenemos los electrones, por ejemplo, que son cargas negativas, la dirección de la corriente sería en este caso, ¿no? En este caso como se muestra aquí, ¿no? Este caso que tenemos aquí sería el flujo de electrones. Si las cargas fueran portadores positivos, sería en sentido contrario. Bueno, históricamente ahorita ya se encuentra que en ocasiones son los electrones o en ocasiones son los huecos los portadores. Entonces generalmente o históricamente se manejaba que los portadores, ya ustedes saben, las cargas siempre las tomábamos como positivas, ¿no? Las cargas de prueba y todo eso. Entonces históricamente se ha trabajado que las cargas de prueba son
las cargas son positivas, por lo tanto pues aún se conserva esa dirección, ¿no? Consideramos que las cargas o la dirección de la corriente convencional siempre va a ser como si fueran cargas positivas, es decir, en este sentido. Entonces la corriente, independientemente del portador de carga, vamos a trabajar con la corriente convencional, es decir, para nuestro caso o para todos los casos que vamos a trabajar, siempre vamos a trabajar esta dirección, como si fueran los portadores de carga, fueran las cargas positivas, ¿no? Como si fueran los portadores de cargas positivas. Ajá. Entonces, es importante esta idea o este concepto, ¿no? La dirección de la corriente convencional siempre es la misma que la dirección en la que se moverían las cargas positivas, incluso si la corriente real consiste en un flujo de electrones. Entonces, sea cual sea, siempre vamos a tomar como si fueran positivos, ¿no? Es decir, la corriente convencional en sentido contrario al flujo de electrones. Y eso es bastante importante porque pues a partir de ahí pues ya generamos la dirección de nuestra corriente, ¿no? Ok. Bueno, otro punto importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es una vez que el condensador se descargue, por ejemplo aquí hemos estado trabajando el condensador, ¿no? Cuando tenemos aquí el condensador, ¿no? Una vez que el condensador se descarga completamente, ya no habrá una diferencia de potencial que promueva el flujo de cargas de una carga adicional, ¿no? Ya no habrá una diferencia que promueva eso. Si existiera algún medio para mantener el condensador continuamente cargado, se lograría mantener una corriente continua. Esto requeriría que los electrones se suministraran en forma continua a la placa, a la placa negativa, para reemplazar a los que han estado saliendo, ¿no? Es decir, debe suministrarse energía para reemplazar la energía perdida por la carga en el circuito externo. De este modo se podría mantener la diferencia de potencial entre las placas, permitiendo un flujo de carga continua, ¿no? Un dispositivo que tiene la capacidad de mantener la diferencia de potencial entre dos puntos se llama una fuente de fuerza electromotriz. Entonces, para nuestro caso, recuerden, para lo que nosotros queremos es algo que siga suministrando la diferencia de potencial, ¿no? Entonces a estos capacitores, para que se mantenga una corriente, un flujo de corriente de forma continua. Entonces a eso es lo que le vamos a llamar una fuente de fuerza electromotriz, también denominada FEM, que es un dispositivo que convierte la energía química, mecánica u otras formas de ella en la energía eléctrica necesaria para mantener un flujo continuo de carga eléctrica, ¿no? Es para que nosotros tengamos, en este caso, siempre el capacitor esté cargado y se tenga un flujo continuo de carga eléctrica. Bueno, las fuentes de fuerza electromotriz, las fuentes de fuerza electromotriz más conocidas, pues nosotros sabemos que son, o las más conocidas para nosotros, pues son la batería y el generador, ¿no? La batería pues convierte la energía química en energía eléctrica, y el generador pues transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces esas son las fuentes de fuerza electromotriz más conocidas para nosotros, ¿no? Bueno, entonces aquí es importante también hablar de la resistencia, ¿no? Ya habíamos hablado de la resistencia. La resistencia se define como la oposición a que fluya la carga eléctrica. Ajá. Bueno, aunque la mayoría de los metales son buenos conductores de electricidad, todos ofrecen cierta oposición a que el flujo de carga eléctrica pase a través de ellos. Esta resistencia eléctrica es fija para un gran número de materiales específicos, de tamaño, forma y temperatura conocida. El primero en estudiar
cuantitativamente los efectos de la resistencia para limitar el flujo de carga fue Ohm. Él descubrió que para un resistor dado a una temperatura particular, la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado, ¿no? Por ejemplo, así como la rapidez de flujo de agua entre dos puntos depende de la diferencia de altura, para la presión que exista, la diferencia de altura que haya entre ambos, la rapidez de flujo de carga eléctrica entre dos puntos también depende de la diferencia de potencial que existe entre ellos. Esta proporcionalidad se conoce en general como la ley de Ohm, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm? En pocas palabras, la corriente que circula por un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus puntos extremos. Es decir que la corriente y la diferencia de potencial son proporcionales, ¿no? Entonces, la ley de Coulomb matemáticamente se escribe como el voltaje es igual a, o es proporcional, la diferencia de potencial es proporcional a la corriente, y esta constante de proporcionalidad es la resistencia. Entonces, generalmente la ley de Ohm se escribe así, o podemos escribirla como, o despejando cualquiera de estas variables, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces se puede escribir también como la resistencia es igual al voltaje entre la corriente, ¿no? Cuanto mayor sea la resistencia, en este caso cuanto mayor sea la resistencia, menor debe de ser la corriente para un voltaje dado, ¿no? Si esto es un voltaje constante, mientras más aumenta la resistencia, esto debe disminuir para que se tenga este voltaje dado. Bueno, en realidad la palabra ley debería escribirse entre comillas, ya que la ley de Ohm, al igual que la ecuación de los gases ideales y la ley de Hooke, es un modelo idealizado que describe muy bien el comportamiento de ciertos materiales, pero no es una descripción general de toda la materia, ¿no? Entonces, existen materiales, en este caso, nosotros tenemos aquí, de acuerdo a la ley de Ohm, los materiales, si nosotros graficamos el voltaje respecto a la corriente eléctrica o la corriente eléctrica en términos del voltaje, resulta que es una línea recta. En este caso, si graficamos la corriente contra el voltaje, es una línea recta cuya pendiente es 1 en R, ¿no? Entonces los materiales que cumplen esta condición se le llaman materiales óhmicos, pero realmente no todos cumplen esta relación. Entonces, como les digo, esta ley debería escribirse en términos entre comillas porque no aplica para todos los materiales. Entonces, cuando los materiales se rijan por esta condición o cumplan esta condición, se dice que tenemos materiales óhmicos. Entonces, existen materiales que no se cumple esa relación. Es decir, si yo grafico I contra B, no tengo una línea recta. Por ejemplo, un diodo semiconductor es un resistor o un material no óhmico, porque miren, si yo grafico la corriente respecto al voltaje, yo obtengo esto es todo menos una línea recta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque no todos los materiales son óhmicos, ¿no? Entonces la mayoría de los materiales que nosotros vamos a trabajar, pues vamos a definir que son óhmicos, a menos que se diga lo contrario, ¿no? Entonces van a cumplir esta ley, que el voltaje va a ser proporcional a la corriente eléctrica. Bueno, entonces
Si cumple la relación, luego vamos a estudiar los materiales óhmicos, ¿no? La unidad de medición de la resistencia es el ohm. Cuyo símbolo pues es la letra griega mayúscula omega, ¿no? Entonces un ohm es igual a un volt entre un ampere, ¿no? Es decir, una resistencia de un ohm permitirá una corriente de un ampere cuando se aplica a sus terminales una diferencia de un volt. Ajá. Bueno, Ohm informó también que la resistencia de un conductor a una temperatura dada es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal y depende del material del cual esté hecho. Ajá, entonces para un conductor dado a una temperatura determinada, la resistencia se puede calcular a partir de esta expresión. Ohm encontró que la resistencia es proporcional a la longitud, se escribe así, ¿no? Donde L pues es la longitud de este conductor, A es el área de la sección transversal de este conductor. Ajá. Y aquí la constante de proporcionalidad ρ es una propiedad del material llamada resistividad. Ajá. La resistividad varía considerablemente de acuerdo con el tipo de material y también se ve afectada por cambios de temperatura. Cuando R está en ohms, el área en metros cuadrados y L en metros, la unidad de resistividad es el ohm por el metro, ¿no? Y aquí tengo, aquí les enseño algunos valores de la resistividad para ciertos materiales, ¿no? Estas resistividades están a temperatura medidas a una temperatura de 20 grados Celsius. Ajá, entonces tenemos, por ejemplo, metales. La plata tiene 1.47 por 10 a la menos 8. El cobre 1.42. El tuxteno tiene 5.25 por 10 a la menos 8. El acero tiene 20 por 10 a la menos 8. El plomo 20 por 10 a la menos 8. Miren, el mercurio tiene 95 por 10 a la menos 8. Entonces tiene una grande resistividad, ¿no? Para oponerse a este flujo de la corriente eléctrica. Ajá. Entonces pues, tenemos aquí los semiconductores. Por ejemplo, el carbono puro, es decir, el grafito, tiene 3.5 por 10 a la menos 5. Ajá. Ya es mayor, ¿no? La parte de los conductores a los semiconductores. La parte de los semiconductores es mayor porque son 3.5 pero por 10 a la menos 5. Estos son por 10 a la menos 8. Miren, entonces los aislantes, por ejemplo, el ámbar tiene 5 por 10 a la 14. Entonces, el ámbar, pues sí, es un buen, como lo dice aquí su nombre, ¿no? Aislante. ¿Por qué? Porque no permite el flujo de corriente a través de este material, el vidrio, de 10 a la 10 a 10 a la 14, ¿no? Y por ejemplo la madera está de 10 a la 8 a 10 a la 11, ¿no? El cuarzo fundido son 75 por 10 a la 16. Tiene una resistividad bastante grande. Pues aquí está la resistividad de algunos materiales. Bueno, para la mayoría de los conductes metálicos, la resistencia tiende a aumentar con un incremento de temperatura. Es decir, cuando incrementamos la temperatura, esta resistencia tiende a cambiar, ¿no? Cuando
Cuando aumenta el movimiento atómico y molecular en el conductor, se obstaculiza el flujo de carga. El incremento en la resistencia para la mayoría de los metales es aproximadamente lineal cuando se compara con los cambios de temperatura. Es decir, los experimentos, cuando han hecho experimentos, los experimentos han mostrado que el aumento en la resistencia, es decir, el cambio en esa resistencia va a ser proporcional a la resistencia inicial y al cambio a la temperatura, ¿no? Entonces, cuando nosotros calentamos un cierto material o cuando se incrementan las temperaturas, cambian las resistencias, ¿no? Pero que cambien la resistencia significaría que, pues entonces la resistencia ya no es constante, por lo tanto ya no sería un material óhmico, ¿no? Ok, entonces lo que tenemos que saber es que en la mayoría de los conductores metálicos, si se aumenta la temperatura, la resistencia también tiende a aumentar, ¿no? Qué bueno. Otra cosa importante que nosotros tenemos que saber es que los resistores se encuentran en todas clases de circuitos, desde secadoras para el cabello, que muchos de ustedes o tienen personas que lo han utilizado, ¿no? Secadoras de cabello, calentadores espaciales, hasta circuitos que limitan o dividen la corriente o reducen o dividen un voltaje. Es frecuente que tales circuitos contengan varios resistores, por lo que es apropiado considerarlos como combinaciones de resistores. Entonces, para ese caso, pues ya saben, vamos a tomar en cuenta qué pasa cuando nosotros tenemos resistores en serie. Debido a que los resistores aparecen en muchos circuitos, muchas clases de circuitos, pues entonces es conveniente considerarlos como combinación de resistores, ¿no? Entonces una combinación es cuando tenemos resistores en serie, ¿no? Colocados en una sola, puede ser en un solo tramo de la corriente, ¿no? Entonces tenemos resistores en este caso tenemos resistores en serie. Bueno, entonces aquí es importante que nosotros observemos que en este circuito, pues la corriente es la misma, ¿no? Es la misma de A a B, la corriente es la misma. Lo único que pasa, pues es que aquí los resistores, pues son simplemente cables o alambres delgados y largos, ¿no? Entonces en este caso la corriente que pasa por aquí es exactamente la misma en todos los lados, ¿no? Entonces aquí la diferencia de voltaje de A hasta B, pues sería la diferencia de voltaje, vamos a ponerla aquí. Nosotros, de acuerdo a la ley de Ohm, para la parte, nosotros tenemos que la ley de Ohm, si recordamos, Ohm decía que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, ¿no? En este caso nosotros sabemos que el voltaje de B, el voltaje desde el punto A hasta B, el voltaje desde este punto hasta B, pues simplemente va a ser la diferencia de voltaje del punto A hasta el punto X, ¿no? Más la diferencia de voltaje del punto X al punto Y, más la diferencia de voltaje del punto Y, ¿a dónde? Al punto B, ¿no? El voltaje de aquí hasta acá, pues simplemente va a ser la suma de esta diferencia de voltaje, más esta diferencia de voltaje, más esta diferencia de voltaje, ¿no? Ok, entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, para esta resistencia que nosotros tenemos aquí, para esta resistencia, nos dice que el voltaje
va a ser igual a este voltaje que nosotros tenemos aquí, el voltaje, la caída de voltaje de A, o la diferencia de voltaje de A a X, va a ser la resistencia que está ahí, que es la R1, ¿no? Tenemos una resistencia R1 por la corriente que circula, pero quedamos que en este tramo toda la corriente es la misma en todos los puntos, ¿no? Entonces en esta es la misma corriente I, es la corriente I. Ahora más, ¿qué pasa para la ley de Ohm para esta diferencia de voltaje? Esta diferencia de voltaje va a ser igual va a ser igual a la resistencia, que es la resistencia 2, multiplicado por la corriente que pasa en este segmento, pero es la misma corriente I, más esta diferencia de voltaje. Esta diferencia de voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser la resistencia, que es R3, multiplicado por la corriente. La corriente que pasa es la misma en todos los segmentos de aquí, entonces es la misma corriente I, ¿no? Entonces, que el voltaje de A a B es igual a R1 más R2 más R3, tiene factor común valor de I, ¿no? ¿Sí o no? Ok, entonces para cualquier combinación de resistores siempre es posible encontrar un resistor único que podrá reemplazar la combinación y dar como resultado la misma corriente y diferencia de potenciales totales, ¿no? Como lo vimos en la parte de las capacitancias. Entonces en este caso yo puedo encontrar una resistencia equivalente que me haga que se cumpla la misma condición en estos puntos. Es decir, yo puedo encontrar una resistencia de tal forma que cambio esta resistencia, así coloco una sola. Una sola le denominamos resistencia equivalente, de tal forma que me da la misma relación del voltaje y de la corriente en estos puntos, ¿no? Entonces, es decir, puedo encontrar una resistencia equivalente que me dé la misma relación. Aquí sería una resistencia equivalente y multiplicado por la corriente, ¿no? Entonces si yo comparo esta relación con esta relación, obtengo que la resistencia equivalente pues simplemente es R1 más R2 más R3, ¿no? Si yo tengo resistores en serie. Es decir, en conclusión, las resistencias equivalentes de cualquier número de resistores en serie es igual a la suma de sus resistencias individuales, ¿no? La resistencia equivalente simplemente va a ser R1 más R2 más R3 cuando tenemos resistores en serie. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos los resistores en paralelo? Entonces ahora tenemos este diagrama, ¿no? Tenemos resistores en paralelo. Obviamente aquí están en paralelo, quiere decir que el extremo de uno está unido a un punto A o los tres resistores están a una misma diferencia de potencial, ¿no? El extremo de uno está a un punto A y el extremo de las otras está a un mismo punto B. Entonces en esta ocasión aquí existe, en este caso vamos a tener un mismo potencial, ¿no? Esta resistencia está a una misma diferencia de potencial que esta y que esta, ¿no? Entonces en este caso aquí lo que vamos a tener es un mismo potencial. Este potencial va a ser B, aquí va a haber un potencial B, aquí va a haber, vamos a ponerle así, BA, perdón, AB, y aquí también va a haber un potencial AB, ¿no? Porque están a la misma diferencia de potencial, ¿no? Todas estas. Aquí lo importante es observar, en este caso ahora sí, esta corriente que tenemos aquí, al entrar aquí pues tiene que dividirse, ¿no? Es como la corriente si hacemos el análogo con un flujo de agua. En este caso es una manguera que trae flujo de agua. Entonces cuando una manguera
pasa en este tipo de cosas, pues tiene que dividirse por aquí, por acá y por acá, ¿no? Obviamente al final, cuando ya llegan a estos puntos, vuelve a salir la misma intensidad de flujo de agua que nosotros habíamos tenido, ¿no? La misma cantidad de agua. Entonces en este caso aquí lo que vamos a tener es que pues simplemente aquí va a haber esta I se va a dividir en 3 corrientes, ¿no? Y 1, esta de aquí, y 2, y esta de aquí, que va a ser y 3, ¿no? Tal forma que aquí en este caso I, que tenemos que I va a ser I1 más I2 más I3, ¿no? Esta corriente que tenemos aquí al llegar a este punto tiene que dividirse en 3 corrientes, ¿no? Entonces la corriente que entra tiene que ser igual a la suma de todas estas corrientes. Entonces en este caso recordemos que nos dice la ley de Ohm, nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, ¿no? O lo podemos ver, si despejamos la corriente, va a ser igual a voltaje entre resistencia. Esto nos dice la ley de Ohm. Entonces, para la corriente, o cuando nosotros estamos en este tramo, aquí la ley de Ohm, ¿cuál es? Para esta corriente va a ser, para la corriente 1, va a ser el voltaje que pasa por aquí, pues el voltaje es el voltaje AB, ¿no? Voltaje AB entre la resistencia. ¿Cuál resistencia? Pues hay una resistencia R1. Para I2, la corriente 2, dice que va a ser el voltaje. ¿Cuál voltaje? ¿Cuál diferencia de voltaje hay aquí? Pues el voltaje de AB entre la resistencia. ¿Cuál resistencia está aquí? Pues es la R2. Y para esta corriente que nosotros tenemos aquí, dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Cuál voltaje pasa por aquí? ¿O cuál voltaje está aquí? ¿Cuál diferencia de voltaje está entre este y este? Es el voltaje AB, ¿no? Ajá. ¿Y cuál resistencia es? R3. Es decir, si nosotros tenemos un mismo valor tenemos siempre el mismo voltaje, en este caso todos están a la misma diferencia de voltaje, entonces esto lo puedo escribir como uno entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 multiplicado por el voltaje AB, ¿no? Y lo mismo, para cualquier combinación de resistores siempre es posible encontrar un resistor único que podría reemplazar la combinación y dar como resultado la misma corriente y diferencia de potencial totales. Es decir, puedo quitar estos 3 de aquí y poner uno solo, que de tal forma que me dé la misma relación de corriente y voltaje, ¿no? Entonces yo puedo encontrar una resistencia equivalente. De acuerdo a esto va a dar la misma expresión, sería el voltaje 1 entre resistencia equivalente por el voltaje de A hasta B, ¿no? Yo puedo encontrar una resistencia equivalente de tal forma que me dé la misma expresión matemática, ¿no? O la misma relación entre la corriente y el voltaje. Entonces si yo analizo, entonces de acuerdo a la ley de Ohm, sería la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Entonces si yo analizo, ¿qué es lo que pasa? Que 1 entre R equivalente es igual a toda esta expresión, ¿no? 1 entre R equivalente tendría que ser igual a esta expresión, es decir,
Para cualquier número de resistores en paralelo, el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de sus resistencias individuales, es decir, 1 entre R equivalente va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, ¿no? Como bien lo dice aquí, el recíproco de la resistencia equivalente es la suma de los recíprocos, ¿no? De sus resistencias individuales, y esto es cuando tenemos resistores en paralelo. Entonces esto es bastante importante porque pues yo puedo cambiar, cuando tenga resistores en serie o en paralelo, puedo cambiar todas esas resistencias por una sola, de tal forma que me dé la misma relación entre esos dos puntos, la misma relación voltaje y corriente, ¿no? Entonces en ocasiones eso me hace más fáciles los cálculos, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí en la parte de la corriente eléctrica y de los resistores. Entonces ya estaremos viendo más características de los circuitos eléctricos, ¿no? Cuando tenemos corriente eléctrica y resistores. Bueno, espero que les haya servido este video. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y recuerden, ánimo, bye.